Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. El día de hoy tenemos el tema de esquema de vacunación. Junto con reanimación neonatal, control de niño sano, son de los temas más importantes y probablemente este es el más importante de toda pediatría, porque de aquí por lo menos iban a venir unas 10 a 20 preguntas. Entonces vamos a empezar de una vez. Va a ser una clase un poquito larga, pero vamos a cubrir todo lo que tengan que saber para el examen. Entonces, les hice esta tablita con el esquema de vacunación que tenemos al día de hoy. Con colores vamos a ir viendo primero generalidades del esquema nacional de vacunación y después vamos a ir desglosando cada una de las vacunas que tienen ahí. Como pueden ver, las que están con colorcito, pues del mismo color, son las que corresponden a la misma vacuna, y las vacunas que no están dentro del esquema oficial, pero que valdría la pena que sí recuerden, las puse en que no están subrayadas con un color, como son la hepatitis A y la varicela. Entonces, este cuadrito les recomiendo que le saquen una captura de pantalla, se lo aprendan, pónganlo en un Anki, porque es sí o sí de lo más importante. Entonces, primero vamos a ver los tipos de vacunas que existen. Existen distintos tipos de vacunas, como nosotros ya sabemos. De las más importantes que hay que recordar son las de los virus atenuados. Estas, como tal, están compuestas de virus, pero que ya perdieron su capacidad de patogenicidad. Por ejemplo, cuando ya vienen de cultivos repetidos, pero sí van a mantener su capacidad de replicación. Esto va a inducir una respuesta celular y humoral y pueden revertir en su forma virulenta. Es por eso que es importante que van a estar contraindicadas en embarazadas y en pacientes con inmunosupresión, pero que ésta sea severa. La vacuna SRP es la única viva atenuada que se da a personas con VIH, pero ojo, esto siempre con pacientes que tengan VIH y con una carga de CD4 mayor a 500. En pacientes con cargas menores a 500 siempre van a estar contraindicadas, en general todas. La de virus inactivado o muerta como tal, el virus ya está inactivado completamente de distintas maneras, como es el calor o por químicos, pero pues va a estar ahí y va a generar una respuesta inmune también, pero esta va a ser un poquito más débil. Pueden ser de células enteras o fraccionadas y en general solamente se hacen con una partecita de la célula, ya sea con proteínas o con polisacáridos. También tenemos las vacunas que son de las subunidades. Estas se producen en células inocuas del agente infeccioso, como por ejemplo el antígeno superficie del virus de la hepatitis E. Posteriormente ya son purificadas y utilizadas como vacunas. También las de los ácidos nucleicos, que parten el ARN o el ADN para generar una proteína inmunogénica. De estas, importante recordar que la que es este tipo de ácidos nucleicos es la vacuna de COVID. Y finalmente la de los toxoides, que es una toxina que ya ha sido modificada y que perdió su efecto tóxico, pero que sí va a tener la inmunogenicidad. Entonces, ahí les puse en la tablita que viene en el manual oficial de vacunación. Las vacunas, por ejemplo, de las células completas son las más importantes que ustedes tienen que recordar, que pueden ser ya sea vivos atenuados o inactivados. De los vivos atenuados, la más importante es la BCG, y la de inactivados, de las más importantes, es la antipertusis de células enteras. Ahora, de las de toxoides, recuerden que literal así se llama el toxoide tetánico y diftérico. Entonces, antitétanos y antidiftérica son de toxoides. De los polisacáridos, estos pueden ser purificados o conjugados a una proteína. De los purificados, la antineumococo de 23 serotipos, y conjugados a una proteína, como por ejemplo la vacuna antimófilos y influenza de tipo B. Y las acelulares, como la antimeningocócica acelular. Este es el esquema de vacunación que van a tener que recordar para los trabajadores de salud. El día de hoy en general nos vamos a enfocar un poquito más en el esquema de vacunación infantil, pero se lo dejo para que ustedes lo conozcan porque sí es preguntable. Entonces ustedes como médicos deben contar con todas estas vacunas. La antiinfluenza estacional, la vacuna de hepatitis B, recordar que la dosis de refuerzo es de 2 dosis de 20 microgramos cada una, con un intervalo de un mes por lo menos.
y la vacuna de sarampión y rubiola, la SR también, y la de tétanos y difteria, que esta hay que estarla colocando cada 10 años para mantener la inmunidad activa. Ahora, hay dos tipos de inmunidad en general que a nosotros vamos a repasar en este momento, que es la inmunidad pasiva y la inmunidad activa. La principal diferencia entre la inmunidad pasiva y la activa es que en la pasiva, esta va a ser una protección que va a ser dada por la transferencia de anticuerpos producidos por otro individuo. Entonces, ¿ustedes cuál piensan que es, pues, la más frecuente o la que más comúnmente que les pueden poner el ejemplo? Es, pues, la que es natural, cuando la madre le pasa al feto por la placenta o a través de la lactancia las inmunoglobulinas como IgG o IgA. La artificial es cuando es a través de medicamentos como los fagoterápicos o las inmunoglobulinas. En general, recordar que esta es la transferencia, o sea, le vamos a pasar pasiva los anticuerpos que ya existieron, no los va a producir el individuo como tal. A diferencia de la activa el individuo sí la va a producir él mismo. Vamos a estimular al sistema inmune al exponerlo a un antígeno para que el propio organismo produzca este anticuerpo. Entonces, en la pasiva le pasan, de ya sea artificial o natural, los anticuerpos y en la activa le pasamos algo con lo que va a poder generar los anticuerpos. De manera natural, cuando es una infección, por ejemplo, que te la transmitan, y de manera artificial son todas las vacunas. Entonces, si les llegaron a preguntar, porque ya lo han preguntado, ¿qué tipo de inmunidad es la que confiere las vacunas? Es una inmunidad de tipo activa artificial. Otras definiciones que tienen que conocer son los eventos supuestamente atribuidos a la vacunación o a la inmunización. Son todos estos eventos, manifestaciones clínicas, signos o eventos médicos que van a ocurrir en los primeros 30 días posteriores a la vacunación. Se llaman supuestamente atribuidos a la vacunación porque, como su nombre lo dice, no tenemos la certeza al 100% de que hayan sido causados por la vacuna, pero sí es importante que tengamos atención a ellos porque cuando tenemos eventos graves, muchas de las vacunas posteriormente ya van a estar contraindicadas en este paciente. Ustedes tienen que conocer cuáles son los no graves y los graves. Los no graves generalmente se suelen presentar en un lapso de 7 días y van a incluir en general todas estas manifestaciones de haber colocado la vacuna en ese sitio y son manifestaciones locales: edema, absceso, pústula, celulitis, inclusive exantema, tumefacción, aumento de volumen, eritema, dolor y fiebre son no graves. En general, pues si ustedes se dan cuenta, no suenan a algo grave, el único que a lo mejor les pudiera sonar un poquito por ahí para que no los confundan es la celulitis. A diferencia del grave, que suelen manifestarse en un periodo de 24 horas, y estos, pues, como su nombre lo dice, ya se van a escuchar mucho más graves. Vamos a tener crisis convulsivas, diarrea profusa, deshidratación, encefalitis, choque anafiláctico, hemorragia intracerebral y malformaciones. Esto en embarazadas. Entonces, esto sí, apréndanselo también, sáquenle una captura porque es importante. En general, los objetivos de la vacunación universal es mantener un 95% de cobertura de vacunación por entidad federativa, según los manuales que tenemos, con cada uno de los biológicos. Una de las metas principales es que se mantenga la eliminación de la poliomielitis y que en México contribuyamos a la erradicación mundial. Mantener la eliminación del tétanos neonatal, sarampión, rubiola y síndrome de rubiola congénita, que como nosotros sabemos, hasta este sexenio realmente éramos un país que estaba muy bien bueno, desde este sexenio y el pasado, éramos un país que estábamos muy bien en cuanto a esquema de vacunación, en cuanto a los objetivos los lográbamos muy bien. Sin embargo, ahorita con la ausencia de vacunas, con esto de que sí se está promoviendo el movimiento antivacunas, pues nos hemos mantenido ahí como con estos brotes que no deberían existir. Y también no como tal eliminar, pero sí que se mantengan en control los padecimientos inmunoprevenibles, como son la tuberculosis meningia y miliar, la hepatitis B, difteria, tosferina, tétanos no neonatal, neumonía, meningitis, en general todas las enfermedades que son prevenibles por vacunación y sobre todo aquellas que son que generan enfermedad grave. Entonces, el almacenamiento de estas vacunas puede ser de varios modos.
Cuando tenemos, un almacenamiento a nivel nacional, las vacunas se pueden almacenar hasta que caduquen. Cuando el almacenamiento ya es a nivel estatal, se pueden almacenar hasta 9 meses. Cuando es regional, hasta 4 meses, y cuando es local, hasta 3 meses. Una vez que un vial fue abierto, que nosotros sabemos que la mayoría suelen venir en viales de 10 dosis por vial, tenemos hasta 28 días para terminar el vial. Ojo, cuando son vacunas de virus vivos atenuados, ¿cuántos tiempo creen ustedes que tengan? ¿Creen que tengan igual los 28 días completos? No, la respuesta es no. Cuando son de virus vivos, el tiempo máximo es de 6 horas una vez que tú ya abriste el vial. Y muy importante, ¿a qué temperatura ustedes deben mantener el almacenamiento de las vacunas? A una temperatura de 2 a 8 grados centígrados, o sea que se mantengan en esta red de frío, que no salgan de esto. Cuando vayan a ser transportadas, ya sea estatal, regional, local, donde sea, tienen que mantener esa temperatura. Y ahora las vías de administración. Vamos a tener distintas vías de administración. Para ENARM, quiero que recuerden que si no saben, es intramuscular. ¿Por qué? Porque casi todo el esquema de vacunación va a ser intramuscular. Esto incluye hepatitis B, hexavalente, antineumocócica conjugada y polisacárida, DPT, TD, TDPA, BPH, influenza y anti-hepatitis A. Entonces, en general, si no se acuerdan, si dudan, si dicen, híjole, no me acuerdo esta cuál era, pongan intramuscular y probablemente no van a fallar. Ahora, las que sí estaría mejor que se aprendan, que recuerden y que anoten por ahí en una Anki son las siguientes. Entonces, las vacunas que son subcutáneas van a ser las de SRP, SR y antivaricela. Muy importante, se colocan a 45 grados centígrados por vía subcutánea, preferentemente en brazo, en el deltoides. Las intradérmicas o la intradérmica, la única intradérmica que vamos a tener es la BCG, y por vía oral la única que vamos a tener es la de poliomielitis. Entonces, polio oral, intradérmica BCG y subcutánea varicela y SRP. Eso sí, muy, muy importante. Y ahora sí, ya que vimos generalidades de vacunación, vamos a empezar con cada una, datos pivote y clave de cada una de las vacunas. Entonces, la vacuna de BCG, como ya dijimos, es intradérmica, la vamos a colocar de manera intradérmica, es la única que va a ser colocada de este modo, y se va a colocar al nacimiento una dosis en todos los bebés que sean mayores de 2 kilogramos. Al de esto que les puse de 1 año a 5 a 14 años quiere decir que nosotros vamos a tener un periodo de ventana para poder colocar la vacuna hasta los niños que sean menores de 5 años. Entonces, si a ustedes les preguntan, ¿hasta cuándo puedes colocar la vacuna de BCG máximo? Es hasta los 5 años. Ahora, ¿por qué pongo también el 14 años? Porque de manera excepcional, sí se puede colocar la vacuna en menores de 14 años, pero estos casos excepcionales es sobre todo en estos pacientes con VIH en tratamiento que están clínicamente estables, o que sea el primer contacto que se tenga. O sea, por ejemplo, si vienen de otro país, un niño francés, no sé cómo es el esquema de vacunación allá, pero un niño francés viene y va a tener contacto con toda la gente aquí en México, que sabemos que somos una zona endémica de tuberculosis, y el niño tiene, no sé, 12 años, ahí sí está indicada la vacuna, por ejemplo. Pero en general, para niños mexicanos, recuerden que máximo hasta los 5 años. Esta va a estar contraindicada en los pacientes inmunosuprimidos por completo, y en general el principal efecto adverso que va a tener es esta pápula que se ulcera y que deja una cicatriz, y que nos deja esta cicatriz que tenemos todos de que nacimos en el tercer mundo, que es la que tienen ahí ustedes en su brazo derecho. Si ustedes se fijan, tenemos ahí esa cicatricita, esa es la que deja la BCG. El principal efecto adverso al que nosotros tenemos que ponerle atención es a la linfadenitis regional. Entonces, por el riesgo de esta linfadenitis regional, no se debe administrar ninguna otra vacuna en ese brazo, o cuando se coloque esta vacuna, hay que darle un masaje, no hay que usar compresas calientes en el sitio de la aplicación para prevenir esto. Entonces, en general, ahorita en la clase de hoy de todas las vacunas, les voy a poner
una primera diapositiva con datos bien pivote, que es lo que tiene que ir así en su cabeza de memoria 100%, y ya después les pongo acá en esta datos ya más específicos para que los tengan, pero si algo se tienen que aprender, es lo que está acá, ¿sale? Entonces, que es al nacer, que se coloca en niños mayores de 2 kilogramos, antes de los 5 años, intradérmica, brazo derecho, pápula que se ulcera, listo. Entonces, ya revisando más datos específicos, como tal, este es un bacilo de la cepa de bacterias vivas atenuadas, el famoso bacilo de Calmette-Guerin o Guerin, no sé cómo se diga, que viene de Mycobacterium bovis. Entonces, realmente es el que es de bacterias vivas atenuadas. Nos va a proteger contra formas graves, diseminadas o severas de tuberculosis, pero no nos protege contra la tuberculosis normalita que nosotros conocemos. Contra la tuberculosis pulmonar no nos va a proteger, sin embargo, sí tiene una eficacia del 44 hasta el 99%, pero en general quiero que ustedes recuerden que para lo que más se coloca o el principal objetivo es para prevenir tanto tuberculosis miliar como meningitis tuberculosa. Para estas va a tener una eficacia de más del 70% para protegernos contra estas. El 10 al 20% no van a hacer una cicatriz, entonces es normal que alguno de sus amigos no tenga la cicatriz en el brazo derecho del tercer mundo. Y los efectos de esta vacuna, supuestamente asociados, se pueden presentar hasta 12 meses de aplicación. Pero recuerden que para que nosotros lo conozcamos como un ESAVI, va a tener que ser durante el primer mes. Entonces, ¿cuáles van a ser las contraindicaciones? Las contraindicaciones son que sea un niño que pese menos de 2 kilogramos. Si pesa menos de 2 kilogramos, no vamos a colocarla, hay que esperarnos hasta que alcance el peso. No se coloca en embarazadas, completamente contraindicada. De preferencia, no se va a colocar en ninguna inmunodeficiencia congénita o adquirida, o que esté en algún tratamiento inmunosupresor. Es por eso que en la diapo de acá yo les puse en general inmunosuprimidos, no, en general para que no se aprendan todo eso. Si el paciente está actualmente con fiebre, con un padecimiento febril arriba de 38.5 grados centígrados, esto sobre todo porque una fiebre que sea arriba de 38.5 nos va a orientar a que es una infección grave y es por eso que se contraindica. Em, Ahora, importante en general, quiero que recuerden algo, y es que los niños prematuros no van a estar contraindicadas las vacunas, ni siquiera la de BCG. Si tú tienes un prematuro, le vas a colocar la vacuna como se la colocarías a un bebé normal, y lo vas a hacer a través de la edad cronológica, o sea, a partir del cumpleaños del bebé. Lo único que sí es contraindicación es el peso, el bajo peso, no se confundan. Edad, esa es independiente. A los prematuros, perdón, sí los vamos a vacunar. Y ahora, si les llegan a preguntar así un caso muy pasado de lanza de un niño que tiene VIH, pero que está clínicamente estable, que tiene más del 25% de CD4 en niños menores de 5 años o más de una carga mayor a 200 en mayores de 5 años, sí se le va a colocar la vacuna. Entonces, en general, recuerden que estas inmunosupresiones en las que se contraindican las vacunas en general es cuando tengamos CD4 menores a 500. Cuando estos pacientes están arriba de este nivel, por ejemplo, desde 200 en BCG, preferimos colocar la vacuna, preferimos vacunarlos a que se nos vayan sin vacuna, porque las complicaciones, sobre todo en estos niños inmunosuprimidos, son peores. Pero bueno, en general, para no confundirlos, quédense con que está contraindicada en inmunosupresión. ¿Cuáles son las complicaciones que nos puede dar? Estas son de las más importantes de todo el esquema de vacunación, porque no es que sean más importantes que otras, pero se las pueden llegar a preguntar. Una de estas y la más frecuente es la linfadenitis regional o también conocida como BCGitis. Este es el crecimiento ipsilateral de un ganglio tras la vacunación. Se los puse ahí en la imagen del bebé. Pueden ver cómo tiene el ganglio todo crecido. Y esta puede ser simple o no supurativa, que como su nombre lo dice, no va a tener nada de supuración, solamente es el nódulo linfático regional que va a medir más de 1 centímetro. Se suelen recuperar de manera espontánea y este aparece ya entre 2 a 4 meses, o sea, realmente aparece de manera tardía. A diferencia de la linfadenitis supurativa, que es menos frecuente y esta ocurre cuando la vacuna se coloca de forma subcutánea o cuando le ponen más de la dosis establecida. Entonces, recuerden que esta es una vacuna que es intradérmica y la dosis es de 0.1 mililitros intradérmica de 10 a 15 grados. En general, todas las vacunas van a ser
casi todas la dosis de 0.5 a 1 mililitro. Esta es la única que no. La dosis es muy chiquitita, 0.1 mililitros. Y bueno, ahora vamos a pasar con la vacuna de hepatitis B. Se va a colocar la primera dosis en un recién nacido, también arriba de los 2 kilogramos de peso, en las primeras 24 horas de nacido y tenemos máximo hasta los 7 días de vida. La dosis aquí sí va a ser de 0.5 mililitros, como todas, va a ser intramuscular, pero esta se va a colocar en muslo izquierdo. Al nacer, ya después, bueno, se coloca al nacer y ya después va a ir acompañada de la vacuna hexavalente. Y las principales contraindicaciones que quiero que recuerden es la fiebre arriba de 38.5 grados centígrados y antecedente de hipersensibilidad a la vacuna. Ahora, en general, si le llegaran a preguntar cuál es el punto de corte límite, ha cambiado según la fuente que ustedes consulten. Algunos ponen como punto de corte menos de 1.800 gramos y algunos ponen como punto de corte menos de 1.500 gramos. En general nos fijamos en el peso al momento de vacunar a un bebé, no tanto porque pues no aguante la dosis, sino que se ha visto que los bebés bajos de peso llegan a hacer apneas, y es por eso que pues no se los colocamos. Pero en general recuerden que la hepatitis B no es tan definitoria esta contraindicación en cuanto al peso. En BCG sí, si pesa menos de 2 kilos no se la pones y te esperas. Ahora, en la hepatitis B sí se la puedes llegar a poner si el niño se encuentra sano, estable y pesa más de 1.500 gramos o de 1.5 kilos. Es una vacuna contra hepatitis B mediante el antígeno de superficie por técnica de ADN recombinante. Entonces, si ustedes recuerdan cómo estaba este panel en hepatitis B, si tú tienes un paciente vacunado al que nunca le ha dado hepatitis B, ¿cuál sería el marcador que tendrías positivo? Les voy a dar opciones. Sería antígeno antihepatitis B, antígeno anticor, antígeno anti-HBE o replicación, eh, DNA de replicación o antígeno HBsAg o de superficie. Bueno, la respuesta correcta es que un paciente vacunado únicamente va a tener positivo el anti-HBsAg o antígeno de superficie, porque ya le conferimos la protección. Es importante por el riesgo de transmisión perinatal de hepatitis B, que es de hasta el 70% a través de este. Entonces, esta es una vacuna que, como casi todas, la dosis va a ser de 0.5 mililitros. Como casi todas, va a ser intramuscular. Se va a colocar en el muslo izquierdo al nacimiento. Como nosotros sabemos, las dos que vamos a colocar al nacimiento, entonces va a ser BCG y va a ser hepatitis B. Y como mencionamos, en BCG no se debe colocar otra vacuna en el mismo brazo. Es por eso que las ponemos una en brazo izquierdo y otra una en muslo izquierdo, perdón, y otra en bracito derecho. La dosis ideal es de 2 dosis de hepatitis B con un intervalo de 4 semanas cuando solamente se coloca hepatitis B, pero recordamos que esto solamente aplica cuando sean dosis de refuerzo. En adolescentes mayores de 11 años que no recibieron la vacunación es cuando se va a colocar de este modo. Pero si estamos hablando de bebés, va a ser la dosis al nacimiento o en los primeros 7 días y ya después va a ir con las dosis acompañantes de la vacuna hexavalente, que es a los 2, 4 y 6 meses. Si les preguntan, ¿cuál es el periodo máximo que tienes para aplicar la vacuna de hepatitis B? Tú vas a responder que son 7 días, porque si pasamos de este tiempo ya no tiene tanto caso y se sugiere que ya mejor te vayas hasta su primer dosis de hexavalente. Se recomienda que los pacientes que sean personal de salud, estudiantes del área de salud como ustedes, que van a ser sometidos a diálisis o hemodiálisis, les pido una disculpa, ahí dice diálisis con Z, pero bueno, ustedes saben cómo se escribe, hemodiálisis,
pacientes que reciben transfusiones frecuentes, receptores de trasplantes, que vayan a una zona endémica, que tengan VIH o prácticas de riesgo, que usen drogas intravenosas, que tengan hepatopatía crónica, sobre todo pacientes con cirrosis y grupos que sean de población cautiva como asilos, prisioneros, navales y guarderías, que son casi casi población cautiva. En estos va a estar indicado el refuerzo, que es el que les digo que se coloca con un intervalo de 4 semanas. Entonces, esta es demasiada info. Quiero que se queden con esto, que la contraindicación es que tenga fiebre mayor a 38.5 grados e hipersensibilidad a la vacuna, indicado en los recién nacidos mayores de 1.5 kilogramos, 1.8 o 2 kilogramos, según venga la pregunta. Les diría que se queden más con arriba de 1.5 kilogramos las primeras 24 horas. ¿Hasta cuándo tienes para colocarla? 7 días. 0.5 mililitros es la dosis, intramuscular como todas, y ya después va a ir de la mano con su amiga, que es la vacuna hexavalente, de las más importantes. Hexavalente, porque su nombre lo dice, nos va a conferir protección contra 6 tipos de enfermedades, y ahí les puse en el post-it azulito la composición. Va a estar compuesta por 100% de dosis contra difteria, 80% contra tosferina, 100% contra poliomielitis y tétanos, y 95% contra hemófilos influenzae tipo B y antígeno de superficie de hepatitis B. Entonces, esos porcentajes que les pongo es después de 4 dosis de la vacuna, que son las 3 dosis del esquema oficial, y después la dosis de refuerzo, la protección que nos va a dar. Si les llegan a preguntar que con 4 dosis de la vacuna, ¿qué tan protegido estás contra toxoide tetánico? Bueno, ¿qué tan protegido estás gracias al toxoide tetánico y diftérico? Y para polio estás protegido hasta un 100%, ¿sale? El que menos protección confiere es para tosferina, pero aún así pues es una protección muy alta, hasta el 80%, y para hemófilos influenzae y virus de hepatitis B, hasta el 95% es muy buena. Esta se va a colocar cuando sean los niños menores de 18 meses, intramuscular en el muslo derecho, y en mayores de 18 meses también intramuscular, pero en brazo izquierdo. Entonces, esta, como pueden ver, es intramuscular, como casi todos. Cuando es menor de 1 año y medio, se prefiere en muslo, y cuando es mayor de 1 año y medio, en brazo izquierdo. En general, igual recuerden eso, casi todas, a excepción de BCG, cuando son bebés menores de 18 meses, se van a colocar en muslo, y cuando sean bebés mayores de esta edad, se va a colocar idealmente en brazo. Esto no es una regla general, pero por si, una vez más, así como sucede cuando no saben qué vía de administración es o qué tipo de vacuna es, y tal vez la respuesta correcta les pueda orientar si es muslo derecho o muslo izquierdo en menores de 18 meses, y brazos en mayores de 18 meses. Está contraindicada en alergia a neomicina y polimixina B. Entonces, recuerden estas contraindicaciones. Y va a haber otras contraindicaciones, como lo son la encefalopatía que no tenga causa identificada, o sea que le hayamos colocado la dosis de vacuna y posteriormente haya desarrollado una encefalopatía, contraindicada completamente también en embarazo y en desórdenes neurológicos, pero que estos no estén controlados. Entonces, no quiero que se queden con la idea de que un niño, por ejemplo, con parálisis cerebral infantil no lo puede recibir. No, hacemos énfasis en que es cuando están no controlados, o sea que, por ejemplo, estén con crisis convulsivas activas, que no se pueden controlar, o que tengamos esta encefalopatía que se haya desarrollado después de la vacuna. Ahí sí va a estar contraindicada. En general, recuerden, son como contraindicaciones de algo neurológico no controlado, neomicina y polimixina B. También en enfermedad febril aguda, y igual que sospechamos que sea grave, y una vez más, pues completamente contraindicada en el embarazo. La vacunación debe ser de manera universal para todos los menores de 1 año y todos los menores de 5 años que tengan el esquema incompleto. Yo sé que esto puede sonar así como que, pues, ¿quién va a tener el esquema incompleto? Pero la verdad es que sí es muy frecuente que lleguen niños a los que solo les colocaron la dosis que era obligatoria, con la que nosotros los mandamos al nacimiento, y ya de ahí no volvieron a llevar a los niños a completar el esquema. Entonces, recordemos, el esquema está compuesto por 4 dosis,
que es a los 2 meses, después a los 4 meses y después a los 6 meses de edad, y un refuerzo a los 18 meses de edad. Esto, obviamente, esperando que el paciente y el papá, más bien, o los papás, cumplan con llevar al niño en esta edad. Sin embargo, entonces, si a ti te dicen, por ejemplo, que llegaron con el bebé que tiene ya 3 meses, ¿tú qué harías? ¿Ya se te tumba todo el esquema de vacunación? Pues no. Entonces, recordemos que el intervalo va a ir de 2 en 2. Si tú, por ejemplo, a tu bebé le pusieron la vacuna a los 3 meses, la primera dosis, cuando le tocará la segunda dosis, se la vamos a poner a los 5 meses. Y la tercera dosis, entonces, se lo vamos a colocar a los 7 meses, de 1 a 2 meses después de la segunda dosis. Y ya la cuarta dosis la puedes espaciar desde 6 hasta 12 meses después de la tercera dosis. Entonces, la cuarta dosis sí se la podrías colocar a los 18 meses sin ningún problema. Y ahí les puse igual en el post-it contra qué es lo que contiene la vacuna. Ya sabemos que nos protege contra esas enfermedades, pero ¿cuáles son las que contiene? Está compuesta de toxoides, dos toxoides, el tetánico y el diftérico, de antipertusis acelular, de un antígeno de superficie recombinante de hepatitis B, de los poliovirus inactivados tipo 1, 2 y 3 y el conjugado de Haemophilus influenzae tipo B. En Estados Unidos, de hecho, esta es una vacuna que va separadita y los van a ir vacunando una por una porque pues allá son como que miedosos. Aquí en México no, aquí sí les metemos toda la vacuna junta en un solo shot y es lo mejor porque si no, imagínense cuántos niños se quedarían sin protección. Bueno, ahora vamos a pasar con la neumocócica. Importante, se coloca de manera intramuscular en los bebés que sean menores de 18 meses, se coloca en el muslo izquierdo. Entonces, seguimos la regla de que si es bebé, va a ser en muslo. Si es bebé lactante pequeño, se van a colocar 3 dosis de, una vez más, la regla que les decía, 0.5 mililitros cada una de las dosis. Van a ser colocadas a los 2, a los 4 y posteriormente un refuerzo a los 12 meses de edad. La vacuna que nosotros tenemos disponible es la Prevenar, que es de 13 serotipos. Las principales contraindicaciones es que tengamos a un bebé que esté con fiebre o que tenga hipersensibilidad a la vacuna, esta fiebre que sea arriba de 38.5 grados centígrados, por lo mismo, porque no tanto por la fiebre, sino porque una fiebre alta nos indica una enfermedad grave. Y siempre recordar este dato ENARM que les van a preguntar, y es que en todo paciente esplenectomizado, independientemente de la edad que tenga o del modo que haya sido, ya sea por trauma o porque tenga alguna enfermedad hematológica, lo que sea, estos pacientes deben recibir protección contra encapsulados. Entonces, esto es lo más importante de la neumocócica y hay que recordar que es una preparación de polisacáridos. Entonces, la polisacáridos es la que es influenza. Va a ser de 13 serotipos o la conjugada. Entonces, si les llegan a poner cualquiera de los dos nombres y les dicen conjugada, no se espanten, es la de 13 serotipos, que es la que se va a colocar en los niños y va a tener una eficacia de hasta el 89% de manera general. Protege contra otitis media aguda hasta en un 65%. Esto no es tan real. La realidad es que para lo que más lo colocamos es para la protección contra la neumonía de tipo invasiva, que sí te puede llegar a enfermar, pero no te va a dar una neumonía grave. Y para esta tiene una eficacia de hasta el 71%. Ahora, la de 23 serotipos, esta es la que se le va a aplicar a todas las personas de 61 años y más que tengan factores de riesgo y que ya hayan recibido antes la vacuna conjugada. La neumocócica conjugada en adultos se aplica a todo paciente mayor de 60 años en general. Y las contraindicaciones ya más desglosadas, como les decía, pues es la alergia a algún componente de la vacuna, la fiebre alta, inmunosuprimidas, lactantes. Aquí nos dice esta parte de antecedente de prematurez, por lo que yo les mencionaba de que pueden desarrollar apneas. En estos, como tal, no es una contraindicación, sino más bien es que a estos nada más hay que monitorizarlos, pero sí los pueden vacunar, solamente les tienen que poner especial atención.
La dosis va a ser de 0.5 mililitros, tanto para adultos como para niños. Esta dosis no cambia por edad. Y una vez más, la conjugada es la que se coloca en niños, es la que ustedes se tienen que aprender y se va a colocar a los 2, 4 y 12 meses, como les puse ahí en la tablita. Ahora, esto que les menciono de los adultos mayores sí es importante porque esta fue una actualización que ocurrió en 2023. A partir del año 2023, el esquema de vacunación contra neumococo en adultos mayores se actualizó y se dice que a partir de 2024 se debe aplicar esta dosis de 0.5 mililitros intramuscular a toda la población de 60 años y más y no es necesaria una revacunación. Antes solamente se indicaba a pacientes con factores de riesgo importantes como diabetes, enfermedades cardíacas, enfermedades hepáticas y todo esto. Entonces, en general, recuerden la dosis de niños y lo que les menciono de los adultos. Ahora vamos a pasar con la vacuna de influenza, una vez más. Es una vacuna que se va a colocar intramuscular, como casi todas. Una vez más, cuando es bebé menor de 18 meses, la vamos a colocar en muslo y cuando sea mayor de 18 meses, la vamos a colocar en brazo izquierdo. Importante, casi todas se colocan en muslo derecho, pero influenza de elección preferimos colocarla en muslo izquierdo. Esto sobre todo porque cuando se coloca, suele colocarse junto con otras vacunas, entonces es por eso que la colocamos ahí de elección. La dosis, al igual que casi todas, es de 0.5 mililitros en pacientes de 6 meses hasta los 5 años. A partir de los 60 años hay que recordar que esta debe ser colocada de manera anual. Sí se le puede colocar a las embarazadas y es ideal colocarla en el personal de salud como ustedes. Tiene que llevar un refuerzo anual, sí o sí. Los principales efectos adversos que puede llegar a presentar son síntomas locales y generales como fiebre y mialgias y va a estar contraindicada en caso de alergia al huevo. Esto sí, anótenlo, recuérdenlo, ahí les puse un huevito para que lo recuerden. En pacientes menores de 6 meses también va a estar contraindicada, no la pueden poner antes de esta edad. Y en paciente que haya desarrollado Guillain-Barré por la vacuna previa o que se haya notificado como un ESAVI por esta. Y en pacientes, otra vez, con fiebre arriba de 38.5 grados centígrados. Ahora, en general, esta es una preparación de virus de influenza tipo A y B, que es producida en huevos embrionados de gallina o en cultivos celulares. Idealmente la vamos a colocar a partir del mes de octubre o en el último trimestre del año y en el primero del año siguiente. Si no fueron colocadas en esta edad, en estos meses, ya ni modo, bye, hasta el siguiente año que siga. Se debe aplicar al 100% de la población menor de 5 años y mayor de 6 meses. Tiene una eficacia de hasta el 91% en niños sanos y hasta el 100% en adolescentes para prevenir la infección por influenza, sobre todo la influenza grave. Sí te puede llegar a dar influenza si no utilizas cubrebocas y andas por ahí, pero no la influenza que nos lleva a estas complicaciones serias. En adultos sanos previene hasta el 90% de las hospitalizaciones. Ahora, importante, depende la bibliografía y depende cómo se los vayan a preguntar, pero esta es de las pocas vacunas que cambia la dosis en niños y en adultos. Cuando son niños de 6 a 35 meses, de 6 meses hasta 35 meses o hasta los 2 años, 11 meses, la dosis va a ser de la mitad de la dosis que nosotros conocemos, que es de 0.25 mililitros cada una. Y después van a llevar un intervalo de un mes entre ellas. Después se les va a colocar una dosis de 0.25 mililitros de manera anual hasta que el niño tenga los 35 meses o hasta los 3 años de edad. Los niños ya mayores de 3 años van a recibir la dosis normal de 0.5 mililitros y posteriormente anual hasta los 5 años. Y ya de los 5 a los 9 años, pero si tiene comorbilidades, se coloca de manera anual. Si no tiene comorbilidades y es mayor de 5 años, deberías colocársela. Técnicamente no, pero nosotros recomendamos que sí, pero para fines de examen no. Si te dicen paciente de 8 años con esquema de vacunación completo para influenza que no tiene ninguna comorbilidad, ¿le colocarías un refuerzo anual de la vacuna? Tú vas a responder que no, a menos que tenga factor de riesgo. ¿Cuál es el factor de riesgo? Que tenga EPOC o asma, padecimientos de consumo prolongado de ácido acetil salicílico,
que sea un paciente con diabetes, que tenga obesidad, pero que ésta sea grave, que tenga una inmunosupresión adquirida o con VIH, enfermedad renal crónica, cáncer y enfermedad cardiovascular. En general son niños que no van a presentar nada de esto y es por eso que les digo que si en el caso les preguntan esto, pues ustedes van a poner que no. Esta sí se coloca embarazadas, recuerden esto, súper importante, sí la podemos poner, de hecho está indicada en todas las embarazadas. Y si fuera un paciente que nunca se vacunó y que tú le quieres poner el esquema de vacunación y te preguntan cómo lo haces, ¿tú qué vas a responder? Bueno, tú vas a responder que igual le vas a colocar 2 dosis de 0.5 mililitros con un intervalo de 4 semanas entre ellas, igual que como se pondría en un bebé, a la edad que sea que llegue, menor de 5 años. Y ahora vamos a pasar con la vacuna de SRP. Esta es la vacuna de sarampión, rubiola y parotiditis. ¿Recuerdan a qué edad la poníamos? Sí, esta se coloca hasta el año de edad, no antes. Se puede colocar, de hecho, un poco antes, pero de manera oficial ustedes quédense con que se coloca al año de vida. Y la segunda dosis va a ser o a los 18 meses o a los 6 años. Ahorita vamos a desglosar eso un poquito más. En menores de 10 años que no se les haya colocado ninguna dosis de vacuna, vamos a colocar también 2 dosis con un intervalo de un mes entre ellas. Los principales efectos adversos que puede llegar a presentar es fiebre, rash, cefalea, parotiditis, este sí es importante porque lo pueden preguntar, meningitis es raro pero puede llegar a pasar y púrpura. Esta es de las pocas que se coloca por vía subcutánea a 45 grados centígrados en el brazo izquierdo. ¿Y recuerdan cuál otra era subcutánea? Sí, la de la varicela también y de hecho también la de dengue, pero bueno, esa no la vamos a ver aquí. Y está contraindicada en general en pacientes que tengan inmunodeficiencias, que tengan fiebre, otra vez arriba de 38,5, enfermedad neurológica, que tengan tuberculosis activa, transfusiones o que estén utilizando inmunoglobulina. Entonces, ahora sí desglosando, ¿qué es esto de que se puede colocar ya sea o a los 18 meses o a los 6 años? A partir del 2022, la segunda dosis ya se movió a que sea hasta los 18 meses de edad. Entonces, si tú tienes un niño o niña que recibió la primera dosis entre el año 2017 al 2021, estos niños van a recibir el refuerzo a los 6 años. Entonces, si te dicen paciente masculino de 6 años de edad que viene contigo para completar su esquema de vacunación, el niño menciona que nació en 2018 y en el 2019 le colocaron su primera dosis de vacuna contra SRP. ¿Está indicada o no está indicada la vacuna? Y tú vas a responder que sí, sí está indicada. Es una vacuna de virus vivos atenuados, por esto mismo va a estar completamente contraindicada en embarazo. En general, ustedes recuerden que todas las vacunas de virus vivos atenuados están contraindicadas en el embarazo y la mnemotecnia para las vacunas de virus vivos atenuados que les puede llegar a servir es que todas las que eh, forman parte de este grupo van a tener algo que ver con la letra V. Entonces, por ejemplo, la vacuna de varicela tiene V en su nombre. La vacuna de Sabin o de polio tiene V, bueno, tiene B, pero vamos a tomarlo como V, Sabin. La vacuna triple viral, por su nombre de V, como sarampión, rubiola, parotiditis. La vacuna de la fiebre amarilla, que también V, bueno, sabemos que se escribe con B, pero es para fines de la mnemotecnia. Y la vacuna de la BCG, que una vez más, sabemos que se escribe con B normal, pero con V, vacuna viva, para que se les quede esta mnemotecnia. Y también la vacuna del rotavirus, como su nombre también lo trae por ahí. Virus, entonces estas van a estar contraindicadas en embarazo y son todas las que son de virus vivos atenuados. La vacuna principalmente va a buscar prevenir las complicaciones graves como lo son la neumonía, la encefalitis diseminada, panencefalitis esclerosante, rubiola congénita y paperas.
Ahorita justo ha habido un brote ahí en estados del norte como Chihuahua y dicen que todo bien, que no les ha pasado nada. Sin embargo, se ha visto que el virus del sarampión lo que suele hacer es que hace una depresión completa del sistema linfocitario. Entonces, esos pacientes al parecer no tienen nada ahorita, pero están propensos durante un año a presentar infecciones graves y raras y así. Entonces, realmente no es como que no les haya pasado nada. Recuerden que las vacunas son muy importantes y SRP es de las más importantes también. La dosis, como ya mencionamos, van a ser 2 dosis por vía subcutánea. Y bueno, recuerden esto del esquema para 2023, 2022, según les pregunten el caso del niño y a partir de cuándo nació. Si nació más allá de 2023, ya ni le jueguen, ya ni le pierdan, se coloca a los 18 meses y listo, ¿sale? Y las contraindicaciones que pues ya mencionamos. Recuerden que esta también está contraindicada en reacción al huevo y reacción a la neomicina, pero esta únicamente si fue reacción anafiláctica, o sea, si les dicen el paciente que no, es que me cae pesado, es que me da diarrea, es que me da rash, es que me da dermatitis atópica, no, esas no son contraindicaciones, ¿sale? Solamente si es anafilaxia al huevo. Y ahora hablando de la vacuna de DPT, difteria, tosferina y tétanos, esta se va a indicar una dosis a los 4 años. Si no se aplica a los 4 años, vamos a tener un intervalo hasta máximo los 6 años, 11 meses y 29 días. Entonces, en niños mayores de 7 años ya no lo vamos a colocar, ¿sale? Los síntomas adversos o efectos adversos que puede llegar a presentar son síntomas generales y locales como fiebre y mialgias. La principal contraindicación de esta que quiero que recuerden es que no se coloca ya más allá de los 7 años y que hayan presentado anafilaxia, encefalopatía, enfermedad neurológica progresiva o crisis convulsivas. En general, como que sí suele afectar al sistema nervioso central cuando hace estos SAVIs. Entonces, todas estas afectaciones del sistema nervioso central son las contraindicaciones. También se le llama como triple bacteriana y es una preparación de toxoide tiftérico y tetánico con Bordetella pertussis inactivada. Entonces recuerden contra qué enfermedades nos va a proteger. Solamente se coloca una dosis única de refuerzo a los 4 años. El intervalo entre aplicación de la cuarta dosis del hexavalente y de la DPT debe ser de mínimo 6 meses. Entonces, si tienen un niño que apenas va a completar su esquema de hexavalente, recuerden que mínimo deben pasar 6 meses para que ustedes puedan colocar DPT. La efectividad va a ser cercana al 100% para el toxoide diftérico y tetánico y hasta el 80% para pertussis. Pasa lo mismo que con hexavalente. No es una protección completa, pero es una protección súper, súper buena. Las contraindicaciones, como las ya les digo, incluido inclusive Guillain-Barré, es todo esto como de afección al sistema nervioso central que puede llegar a presentar. Y ahora vamos a hablar de vacunas que no están incluidas como tal en el esquema de vacunación, pero que han preguntado y que sí deberían colocarse o incluirse si nos lo permitiera nuestro sistema de salud, pero bueno, sabemos que no hay recursos y pues bueno. La dosis que se va a colocar es una dosis, como casi todas que ya hemos mencionado, de 0.5 mililitros. Como casi todas, la vamos a colocar intramuscular. Y como casi todas, como ya hemos mencionado, si es bebé, si es menor de año y medio, la vamos a colocar en el muslo izquierdo. Y si es mayor de año y medio, la vamos a colocar en el brazo izquierdo, en el deltoides. Cuando sea aplicada en mayores de 18 años, esta sí va a ser de las que cambia dosis en niños y adultos a 1 mililitro. Se va a aplicar a partir del año de edad en niños que asistan a guardería. Esto recuérdenlo, es lo más importante, esta indicación, las guarderías. Y en hijos que sean dependientes de personas que trabajan en campos agrícolas. Entonces, hijos de agricultores y niños que están en guardería, sí se les debe colocar. Y en niños que no hayan padecido la enfermedad previamente. En un niño que ya la padeció, pues no tiene ningún sentido.
Acá les pongo todas las indicaciones, entonces, niñas y niños en guarderías o estancias infantiles, que sean hijos, pero menores de 8 años de jornaleros agrícolas, el personal sanitario como ustedes, de hospitales, centros de asistencia y militares, que trabajen con aguas residuales, que manipulen alimentos o que laboren en restaurantes. En general, todas estas personas que están en contacto con la comida sí deberían recibir la profilaxis, bueno, la protección, la prevención más bien, con la vacuna. Como les decía, va a estar contraindicada en anafilaxia a cualquier componente de la vacuna. Si es menor de 1 año, sí está contraindicada y que tenga alguna enfermedad grave activa en este momento. En realidad, hasta el 70% de las personas van a adquirir la infección antes de cumplir los 6 años y estos van a ser asintomáticos. Entonces, yo diría que de ustedes hasta el 70-90% ya tuvo hepatitis A, sobre todo por ser del personal de salud, y la eficacia de una sola dosis de vacuna antihepatitis A alcanza una protección de hasta el 100%. La que está autorizada en México son las inactivadas, que son elaboradas en cultivos de células diploides humanas. Son purificados los virus de la hepatitis A y inactivados para que podamos administrarlo. Entonces, recuerden que esta es una vacuna de virus inactivados que se coloca más allá del año de vida y que es una dosis única y con eso ya tenemos la protección. Ahora, hablando de la vacuna de varicela, esta igual no forma parte del esquema oficial, pero sí debería hacerlo. Se va a aplicar después del año de vida la primera dosis. De hecho, se puede aplicar desde los 6 meses, pero idealmente al año de edad es cuando hay que recordar que se puede aplicar. Y la segunda dosis puede ser entre los 15 meses hasta los 6 años, con un intervalo mínimo de 3 meses. Entonces, realmente yo sí conozco muchos pedias que colocan la vacuna en cuanto hayan pasado los 6 meses, sobre todo porque es más probable que un papá te lleve a vacunar a un niño cuando es bebé o antes de los 2 años de edad, a que cuando ya cumplió más años. Sin embargo, el esquema propuesto que nos propone la guía oficial de la Secretaría de Salud, la CENSIA, nos dice que se recomienda que sea a los 12 meses y a los 4 años. Y hay que evitar el uso de salicilatos 6 semanas posterior a la vacuna. Esto sí es súper importante. Es una vacuna subcutánea y va en el brazo izquierdo. Entonces, es la junto con la SRP, que es subcutánea. Eso sí, pónganselo en un Post-it, se los prometo que se los van a preguntar. Ahora, en general, las contraindicaciones también es que haya tenido alergia a neomicina, gelatina o a la ovoproteína, o sea, al huevo también está contraindicada, pero lo mismo que sucede con la otra vacuna es que sea anafilaxia al huevo, o sea, que haya desarrollado una reacción alérgica grave, completamente contraindicada en embarazo o lactancia e inclusive si se la vas a aplicar a una mujer en edad fértil, tienes que asegurarte que no esté embarazada y que no se vaya a embarazar hasta 3 meses después de habérsela aplicado. Recuerden, todas las de virus, de la nemotecnia V o V, como quieran decirle, están contraindicadas en embarazo. Y no se debe aplicar tampoco en inmunodeficiencias primarias, incluyendo VIH, ni en tuberculosis activa. Es una vacuna de virus vivos atenuados cultivados en células diploides humanas. La eficacia va de hasta el 70 al 90% contra la enfermedad y es de hasta el 100% contra la varicela, pero la grave. Entonces, sí es importante porque sabemos que los casos de varicela grave realmente sí son casos que se ponen muy graves, que se pueden complicar con encefalitis y con 1000 cosas más. El esquema va a ser de 2 dosis, como les mencionaba, de 0.5 mililitros. Por lo menos deben pasar mínimo 3 meses entre ustedes que apliquen una vacuna y otra, y va a estar indicada en hospitalizados cuando hay un brote de varicela, en mayores de 1 año que acudan a guarderías, en pacientes que tengan inmunosupresión, pero que esta sea leve, y recuerdan que era leve, sí, pues que tenga una carga mayor de 500, eso sí es leve. Entonces, si tienes un paciente con VIH con carga mayor de 500, sí puedes colocarla. En pacientes y adultos, adolescentes susceptibles, que sean familiares de algún paciente inmunocomprometido, y se debe colocar 2 a 5 días posteriores a la exposición de una persona con infección para profilaxis.
sobre todo en pacientes que hayan estado en condición de transmisibilidad, o sea, que si llegan y te dicen: "Ay, es que el niño tenía todas las lesiones activas, tenía costras, pápulas, pústulas, todo", y llega al otro día de estar en contacto con esa persona y nunca le ha dado varicela, sí se la puedes colocar. Recordemos que es importante que esta vacuna no solo va a proteger contra varicela, sino contra la reactivación del virus de varicela zóster, que va a ocurrir hasta en un 20% de pacientes. Y finalmente tenemos la vacuna de contra VPH. Esta va a ser una vacuna que va a colocarse igual que todas, intramuscular, de preferencia en el brazo no dominante. El principal efecto adverso que pueden llegar a presentar las pacientes son los síntomas gastrointestinales y les pongo aquí los nuevos lineamientos que salieron y que coinciden con la última guía práctica clínica de lesiones precursoras del virus de papiloma humano. Y es que antes se decía que se debían colocar 2 dosis en paciente no inmunocomprometida y 3 dosis en pacientes con VIH, y las nuevas actualizaciones nos dicen que, sobre todo por ahorrar costos, con una sola dosis que se le coloque a las niñas a los 11 años de 0.5 mililitros, ya van a estar, protegidas, y esa es la indicación que hay que guardar. Y en pacientes con VIH, cisgénero, transgénero, entre 11 a 49 años, ahí sí vamos a seguir con el esquema de 3 dosis. Va a estar contraindicada en menores de 9 años, inmunodeficientes, que tengan fiebre, que estén embarazadas otra vez, porque pues virus, y que tengan hipersensibilidad a la vacuna. Esta es una vacuna recombinante, es de las pocas que es recombinante. Tanto hepatitis B como VPH son recombinantes, o sea que van a estar incorporadas a otras como es la tetravalente a Saccharomyces cerevisiae y la bivalente a baculovirus. Al día de hoy ya tenemos la vacuna bivalente, cuadrivalente y la nueve valente, pero las que han llegado a preguntar son la bivalente, que su nombre comercial es Cervarix. Esta va a proteger contra los serotipos cancerígenos 16 y 18, tiene una eficacia hasta el 93% contra neoplasia intracervical de grado 2 o 3 y contra adenocarcinoma in situ. La cuadrivalente, que es su nombre comercial Gardasil, va a conferir una protección de hasta el 87% contra adenocarcinoma in situ y de hasta el 95% contra neoplasia intracervical y contra verrugas genitales. Les puse ahí los serotipos como, de la cuadrivalente, que son 16 y 18 como la bivalente, pero se le suman también 6 y 11. Esto sé que suena medio como que mucho, pero sí recuérdenlo, sí se los van a preguntar. Y si les llegaran a preguntar cuál es la más nueva que hay actualmente en México, es la, nuevevalente. Esa sí ya llegó acá. Ahora, para a partir de 2023, que es lo que les decía, solamente se les va a colocar una dosis a las niñas y ya en pacientes con VIH vamos a seguir el esquema de 3 dosis de 0.5 mililitros. Y esta se va a colocar la primera dosis a los 0, después te esperas 2 meses y colocas la segunda, y después esperas 4 meses y colocas la tercera. Entonces a los 0, 2 y 6 meses. Pero si en el examen se llegaran a pasar de lanza y les llegaran a preguntar el esquema previo de vacunación, es con 2 dosis de 0.5 mililitros, la primera a los 0 meses y la segunda la debes colocar en un intervalo de 6 meses. Si ustedes, mujeres, no tienen la vacuna, no saben que tengan la vacuna, sí es recomendado que se la coloquen, ya sea por el medio privado o que intenten buscarla en su institución de salud que les corresponda. Les había dicho finalmente, pero todavía nos faltan 2, pero ya casi terminamos. La otra que vamos a ver es la vacuna de TD, que esta nos va a conferir protección contra tétanos y difteria. Como tal, esta ya no pertenece al grupo de edad de niños o de bebés que nosotros estábamos viendo. Les puse ahí una esquemita que está súper bueno para la comparación de las vacunas de TDAP, TD, TDPA, todo. Como pueden ver, la principal indicación de la vacuna de TD ya es en pacientes adultos. Va a tener una eficacia hasta el 100% en aquellos individuos que tengan el esquema completo y del 80% en pacientes que solamente tengan 2 dosis. La vacunación con TD debe ser
cada 10 años a partir de los 15 años de edad, sobre todo en pacientes como ustedes que sean del personal de salud. Los principales efectos adversos que puede llegar a presentar son síntomas locales o alergia a los componentes de la vacuna, pero se han reportado casos también de asociación con Guillain-Barré, entonces por eso se los dejo ahí. Recordemos que el esquema de vacunación de TD va a estar dentro o incluido con las 4 dosis previas que se le colocaron al niño de hexavalente, la dosis de DTP o DPT que le colocamos a nuestro niño a los 4 años y después de 10 años ya debimos haberlo vacunado de nuevo, debimos haberle dado un refuerzo y el refuerzo se va a hacer idealmente con TPA para niños entre los 11 y 12 años, pero por ejemplo si nuestro niño si tuvo la dosis a los 4 años y viene a los 10 años, a los 14, ya para su refuerzo ya le toca entonces la vacuna de TD. Ahora, si les llegan a preguntar, cuando tienes estos pacientes que fueron expuestos, o que están en riesgo de desarrollo de tétanos, cuando hayan sufrido alguna herida que sea contaminada, necrótica, o recién nacidos con corte insalubre del cordón y todo este esquema para prevención de tétanos. Si tienes un paciente que tenga esquema de 3 dosis que esté completo, entonces no se vacuna, no se aplica inmunoglobulina y no se hace nada, ¿sale? Y si tienes un paciente que está dormido, que no sabes la dosis, no la recuerda o que sí sabe que está incompleta, sí debes vacunarla sí debes colocar la vacuna de TD en heridas tanto limpias, leves como heridas graves, contaminadas necróticas. No debes aplicar inmunoglobulina en heridas que están pues limpias, pero sí la debes aplicar en estas otras heridas que sean contaminadas o insalubres. Y, la TDPA, recuerden que esta es la que colocamos en la embarazada, sobre todo en embarazada que tenga esquema completo o que tenga incompleto, pero se encuentre entre la semana 27 a 26. Solamente se le coloca una dosis cuando tenga el esquema completo y si no tiene el esquema completo, se le colocan 3 dosis a los 0, 1 y 12 meses. Esto en general, pero en embarazadas recuerden que solo es una dosis de 0.5 mililitros. Esta de TPA, no sé si les sirva que, a mí me recuerda de embarazada y pues ya con eso queda, ¿no? Intramuscular, como casi todas, en brazo izquierdo, 0.5 mililitros y también puede ser colocada cada 10 años a partir de los 15 años de edad. Y finalmente, ahora sí, tenemos la vacuna, doble viral de sarampión y rubiola. Esta, como la SRP también, va a ser colocada de manera subcutánea en brazo izquierdo. La dosis es de 0.5 mililitros, como casi todas. En mayores de 10 años con una vacuna se debe colocar una segunda dosis y en mayores de 10 años sin vacuna debemos poner 2 dosis con un intervalo de 1 mes. Entonces, esto es para refuerzo. Si tu niño es mayor de 10 años y sí había sido vacunado previamente, solamente le pones una dosis. Y si tu niño no había sido vacunado, le pones 2 dosis con intervalo de 1 mes. Contraindicada completamente, pues es de virus vivos en embarazadas, inmunodeficientes, fiebre mayor a 38.5 grados. Esta, al igual que SRP, va a ser contraindicada en fiebre mayor a 38.5 grados, padecimientos neurológicos, alergia al huevo y pacientes que sean sometidos a transfusiones. Y bueno, aquí faltó una diapositiva, no sé por qué no está, de rotavirus, pero de rotavirus lo que ustedes tienen que saber es que rotavirus se coloca a los 2 y a los 4 meses. Es la única de todas nuestras vacunas que nosotros vamos a poner de manera oral. Hay 2 formas de la vacuna, que es la monovalente, que proporciona inmunidad que viene de la cepa G1P y la pentavalente, esta no va a ser oral. Esta trae 4 rotavirus extra que son G1, G2, G3 o G4 y la proteína 7. Entonces, la pentavalente trae muchas otras cosas. El esquema de elección en la monovalente, que es la que nosotros tenemos en México, la que nosotros aplicamos, que es la oral, que su nombre comercial es Rotarix, es de 1.5 mililitros y esta se va a colocar a los 2 y 4 meses de edad.
pero si les llegaran a preguntar de la pentavalente o del esquema mixto, que puede ser combinando la monovalente con la pentavalente, se coloca a los 2, 4 y 6 meses de edad. El nombre comercial es Rotatec de la pentavalente y esta es la que más te tardas en dar porque tienes que dársela en la boquita al bebé y pues la escupen, lloran y hacen mucho pancho. Se coloca en 45 grados centígrados en la mucosa del carrillo de la boca y en caso de vomitarla no se debe aplicar de nuevo. Está contraindicada en niños mayores de 8 meses porque pues ya se considera que después de esta edad ya la mayoría tiene la infección y no tiene ningún caso. Y con antecedente de invaginación intestinal también está contraindicada o que haya tenido reacción alérgica grave a una dosis previa. Si tienes un hermanito que tenga inmunosupresión y que el niño esté teniendo diarrea grave o que le vayas a colocar la vacuna de rotavirus, hay que separar a los hermanos porque esta es una vacuna de virus vivos atenuados. Obviamente, como es de virus vivos atenuados, va a estar completamente contraindicada en embarazo y nos va a prevenir los cuadros de gastroenteritis causados por rotavirus con una eficacia del 70 hasta el 74% y de hasta el 95% de los casos graves de gastroenteritis. Entonces realmente se coloca para prevenir estos casos que antes solían dejarnos niños súper deshidratados, que teníamos que ponerles mil soluciones, que no respondían con nada. Es por eso que nosotros colocamos rotavirus. Entonces de rotavirus recuerden Rotarix, monovalente, 2, 4 y 6 meses. O 2 y 4 meses solo la monovalente por vía oral. Y pues bueno, ahora sí, por fin terminamos con todo el tema de vacunas. Fue un tema larguísimo, probablemente la clase más larga de todo el curso. Esta tablita, tatúensela, guárdenla, sean pediatras o no, sean gines o no, lo que vayan a hacer con la vida, en lo que sea, ustedes van a utilizar esto para su ENARM. Tal vez después de esto no lo utilicen tanto, pero para sonar sí les va a servir muchísimo. Recuerden todas estas generalidades que les di de los tipos de vacunas, los tipos de inmunidad, los ESAVIS y las vías de almacenamiento y de administración, estas mnemotecnias, y espero pues que les haya servido la clase. Los veo en la siguiente, échenle muchas ganas y pues nada más. Bye.